Si tienen su Biblia, me gustaría entrar rápidamente a la palabra, pues sé que muchos de ustedes trabajan mañana. Y les hablaré en esta noche de una escritura que quiero leer del libro de Romanos. Romanos el capítulo 8. Y queremos empezar en el versículo 28 y leer incluyendo hasta el versículo 32. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Y ahora quiero hablar sobre el tema de perdón. La Biblia dice aquí en esta noche que Él nos dio todas las cosas. Bueno, ciertamente no pudiéramos hablar sobre todas las cosas, pero sí tomaremos una cosa que Él nos ha dado, y esa es perdón. Y yo pienso que esa es una palabra gloriosa, el ser perdonado, pues todos somos culpables de pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios, por medio de su Hijo, nos ha perdonado de esta culpa, de iniquidad y pecado. Y un perdón me recuerda de una historia que leí cierta vez de la guerra revolucionaria, creo que fue. Que hubo un hombre, un soldado de infantería, que hizo algo que era, los tribunales lo habían encontrado culpable y fue sentenciado a ser fusilado. Creo que fue abandono de su puesto de deber en tiempo de batalla. Y él iba a morir fusilado por un pelotón. Y un compañero sintió tanta lástima por este hombre que finalmente logró acudir al gran presidente Lincoln. Lincoln, siendo un caballero cristiano, dicen que él iba llegando en su carruaje cuando el mensajero lo encontró. Y él se postró de rodillas y dijo: Señor Lincoln, presidente de los Estados Unidos, bondadoso señor, dijo él, pido misericordia por uno sabiendo que usted es cristiano y sé que usted tiene compasión en su corazón por el agobiado. Él dijo: mi amigo estaba en el puesto del deber en donde había sido asignado, pero cuando los fusiles rugían y los cañones disparaban, él se atemorizó y abandonó el puesto del deber. Señor Lincoln, esa no fue su intención. Él es un buen hombre. Y ahora, en una semana a partir de hoy, él deberá morir frente a un pelotón de fusilamiento. No hay manera de salvarlo excepto que usted firme su perdón. El señor Lincoln, con lágrimas en los ojos, sacó un pliego de papel de su portafolio y escribió allí: yo, Abraham Lincoln, perdono a este hombre de tal cosa y no morirá. Y firmó allí su nombre. Y el hombre le dio las bendiciones de Dios y regresó a la prisión y le dijo a su amigo: tengo tu perdón. Y él lo sacó en una hoja de papel y le mostró. Y el hombre dijo: no te burles de mí. Estoy aquí ya para morir y vienes con semejante cosa. Yo no lo creo. Sencillamente no puedo creer. Eso no puede ser. Cualquier hombre pudiera firmar su nombre, Abraham Lincoln. Él dijo: pero esta es la firma del presidente. Dijo: estás perdonado. Y él le dio la espalda y se retiró. Y el hombre murió frente al pelotón de fusilamiento. Y entonces, aquí está una nota de liberación de Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, para dejar en libertad a este hombre.
y con todo, ellos lo fusilaron. Entonces, fue juzgado en los tribunales federales, y esta fue la decisión. Un perdón no es un perdón a menos que sea aceptado como perdón. Por lo tanto, esto que leí en esta noche, que Dios nos da todas las cosas y que Él nos da el perdón, es perdón para los que quieren aceptar la palabra de Dios como perdón. Pero solo porque la leamos no significa que uno está perdonado. Quiere decir que uno tiene que aceptar eso como su perdón, que Dios dio su Hijo para morir en el lugar suyo. Y entonces es un perdón, absuelto de culpabilidad. Es lo que quisiéramos recalcar aquí. Un perdón de Dios es una liberación de culpabilidad. No el ignorarla por alguna doctrina psicológica que de alguna manera pudiera brindarle alguna sensación que usted ha hecho lo correcto por haberse unido a la iglesia o recibir algún credo, sino que es una liberación de su culpabilidad por el poder del Calvario. Algo lo ha liberado a usted. No hay más culpabilidad. La Biblia dice, creo que en Romanos 5:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, un hombre, cuando es absuelto del pecado, un hombre o una mujer, no les queda deseo en el corazón de caminar tras las cosas del mundo. Él es libremente perdonado y llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y sus afectos están enfocados en las cosas de arriba, donde Cristo está a la diestra de Dios. Él es libremente absuelto. Él no necesita de algún sacerdote que se lo diga o de algún ministro que se lo diga. Él mismo sabe que está perdonado, porque ha aceptado eso en base a que Dios se lo envió a él por medio de Jesucristo. Qué alivio se siente al estar libre de pecado. Me fue dicho que cuando se firmó la proclamación de emancipación a favor de los esclavos en el sur, hace muchos años, que el tiempo establecido en que serían libres era al salir el sol en una cierta mañana. Y todos salieron de la vieja plantación, y muchos de los jóvenes escalaron hasta la cumbre de la montaña, porque serían los primeros en ver salir el sol, y después los mayores un poco más abajo, y luego las mujeres y los niños abajo, y estuvieron en espera mucho antes del amanecer. Pues el látigo bajo la esclavitud, las arduas pruebas, habían marcado sus vidas con angustia, y ellos anhelaban ese día cuando supieran que estarían perdonados. Y la proclamación de emancipación decía, en tal día, al salir el sol, quedan en libertad. Y ellos anhelaban ver esa hora, cuando el sol saliera, con tal ansiedad que escalaron las montañas. Oh, si en esta noche los pecadores pudieran tan solo estar así de ansiosos por saber que han sido perdonados. Ustedes quedan perdonados en el momento que aceptan a Jesucristo como su Salvador. Ustedes entonces quedan perdonados. Dicen que los jóvenes esperaron, y tan pronto como el sol empezó a brillar en el oriente, ellos gritaron abajo hacia los mayores, ¡somos libres! Y los mayores hacia abajo a las mujeres y niños, ¡somos libres! ¡Somos libres! Porque el sol había salido. Oh, el hombre se había vendido al pecado. Y cuando el Hijo de Dios salió del sepulcro esa mañana para justificación nuestra, pienso que debió haber un grito por todas las naciones. Somos libres del pecado y la vergüenza, libremente perdonados por los lazos al Calvario. No hay nada más grande que pudiera ser dado a la raza humana. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, él cruzó el gran abismo, separándose a sí mismo del ser eterno. En ese tiempo, el hombre era eterno con Dios. Él no sufría enfermedades, angustias ni muerte. El hombre no fue hecho para morir. El infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, y no para la humanidad, pues ellos fueron creados en la tierra para ser hijos e hijas de Dios.
Pero cuando el hombre pecó y cruzó la línea divisoria entre el bien y el mal, él mismo se separó de Dios sin dejarse camino para regresar. Él estaba totalmente perdido. No podía regresar porque él había pecado. Pero Dios, rico en misericordia, aceptó un sustituto, porque él había dicho: el día que de él comieres, ese día morirás. Y la justicia de Dios y su santidad requieren muerte, porque es su palabra. Y él tiene que cumplir con su palabra para ser Dios. Y ahora el amor que él tuvo para con la raza humana, y tener aún que ver que fueran separados de él y del compañerismo que tenía con sus hijos en el huerto del Edén. Tuvo que estar en esa condición de quebrantamiento de corazón todo ese tiempo, por cuanto su palabra había dicho: el día que de él comieres, ese día morirás. Entonces podemos depender de esto. Lo que Dios dice es verdad y tiene que cumplirse. Dios no puede retractarse de su palabra. ¿Ven? Porque Él es infinito y Él es eterno. Y su primera decisión es la decisión para todo tiempo. Él no tiene que retractarse porque haya aprendido más al respecto. Él desde un principio es infinito. Y por lo tanto, cuando Dios dice algo, así es perfectamente. Nunca puede ser cambiado, porque es la decisión perfecta. Y entonces, la manera en que Dios actúa con los súbditos que aceptan su decisión, así actuará siempre sobre todo súbdito que acepta su decisión de esa manera. Por lo tanto, si Él proveyó la manera para que el hombre fuera salvo, la primera manera que Él proveyó siempre permanece igual. Y si Dios prometió sanidad para los enfermos, basado en la fe para creerlo, eso siempre permanece igual. Él no se puede retractar. ¿Ven? Él tiene que permanecer siempre de la misma manera. Ahora, Dios aceptó un sustituto para el hombre en el huerto del Edén, y fue por medio del sacrificio de sangre. La sangre era el precio a pagar, y eso siempre ha permanecido igual. Nunca ha habido ninguna otra manera o algo más que haya tomado su lugar. Fue la sangre, la única manera por la cual Dios recibe de nuevo sus hijos. Es por esta sangre como sustituto. No se puede pagar ningún otro precio. Ninguna otra cosa funcionará. La primera decisión de Dios siempre es perfecta y es eterna. Y nosotros sabemos que eso es la verdad, porque Dios no puede mentir y Él no puede retractarse de su palabra. Desde ese tiempo, esa ha sido la única manera y el único lugar de compañerismo de Dios con el hombre. Ahora el súbdito estaba... Ahora, la palabra muerte significa separación. Cuando nosotros morimos de esta manera, no significa nuestra muerte física, no significa que estamos muertos. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá. Ahora, esa muerte de la que se habla allí es separación de la presencia de Dios. Pero la muerte física por la que tenemos que pasar aquí aún no es la muerte. Aún seguimos en la presencia de Dios. Nos cambiamos de este lugar a un lugar más cerca a Él, en su presencia. Esa no es la muerte a la que nosotros llamamos muerte, como nos referimos a ella aquí. Recuerden, Él dijo de la niña que había muerto, la hija de Jairo: ella no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de Él con desprecio. Él, sabiendo que estaba muerta. En terminología de ellos, ella estaba muerta. Pero Jesús dijo: ella duerme. Y Él fue y la despertó, y ella volvió a la vida. Ahora, desde Adán hasta hoy, el hombre ha procurado formar su propio sustituto. Se ha forzado en lo que ha podido por hacer algo un poco mejor de lo que Dios hizo allá. Y eso es natural del hombre. El hombre siempre está tratando de mejorar algo, para hacerlo de una manera diferente. Quiere inyectar sus propias ideas al plan de Dios. Y esa es la razón por la cual estamos separados en esta noche, el pueblo cristiano alrededor del mundo, por barreras denominacionales.
Nosotros, se ha causado esto porque el hombre ha inyectado su propia idea en el plan de Dios. Desde Adán hasta hoy, como he dicho, ha sido de esa manera. Adán expresó el pensamiento del hombre en el huerto del Edén, cuando se hizo un delantal de hojas de higuera para venir ante Dios. Es algo que él mismo hizo. Y desde las hojas de higuera, él ha implementado la educación, torres, ciudades, ídolos, civilización, denominación. No obstante, eso siempre permanece igual. Dios solamente acepta a sus súbditos bajo la sangre. Nada más. La educación ha fallado totalmente. Entre más nos educamos, más nos distanciamos el uno del otro. La denominación ha fallado totalmente. Trazamos líneas y barreras y cada uno quiere exaltar esa denominación sobre la otra. Y eso rompe el compañerismo. La civilización solo ha traído confusión. Las ciudades, las torres y cuanta cosa hay, todo ha fallado y el plan de Dios aún permanece el mismo. Bajo la sangre. Esta sangre tiene que ser una sangre desplegada. En el huerto, allá, mejor dicho, en el tiempo de Israel, cuando Israel tuvo que matar el cordero y poner la sangre sobre el dintel y sobre los postes de la puerta, Dios requirió eso. Y esa señal debía estar allí, sin importar alguna otra posición. Esos hombres podían haber demostrado que eran israelitas circuncidados. Podían haber confesado de que nosotros creemos toda palabra que dice Jehová, pero eso no lo alejaba. Ellos tenían que desplegar esa señal. La sangre tenía que ser mostrada. De esa manera es en esta noche. Yo creo que todo cristiano tiene que desplegar la sangre de Jesucristo que los ha limpiado de las cosas del mundo, sin importar lo demás. Ahora, en aquel tiempo, la señal debía estar en la puerta. Debía estar allí. A pesar de lo religiosa que fuera la casa, de cuán religiosa era la gente, o lo bien que habían criado a sus hijos, de lo bien que habían asistido a la iglesia, o lo bien que ellos habían desplegado todas las cosas que Dios había dicho. Sin embargo, en esa hora final, donde era un reto entre la muerte y la vida, la sangre tenía que estar desplegada. Y la sangre mostraba que un sustituto inocente había sido tomado en lugar del adorador. Y la química de la sangre, la misma sangre roja, era una señal sobre la puerta de que esta casa estaba a salvo, bajo la sangre. Ahora, eso fue un tipo. Ahora, en estos postreros días, estamos llegando nuevamente a la hora en que Dios está liberando a su iglesia. Yo lo creo. Y tan cierto como esa sangre tenía que estar como un memorial, así también tiene que estar la señal. Es requerida hoy. Pues, ahora ellos no pudieran tomar la química de la sangre del Señor Jesús y ponerla sobre la puerta de cada corazón. Pero vean, en aquel tiempo, un animal moría, que era un cordero, y para mostrar que el animal estaba muerto, la sangre estaba sobre la puerta, lo cual, la vida que estaba en el animal no podía venir sobre el adorador, porque el animal no tiene alma. Por lo tanto, la vida que estaba en el animal no podía venir sobre el adorador. Pero hoy, habiendo sido derramada la sangre del propio Hijo de Dios en el Calvario para nuestro perdón y liberación, la vida que estaba en esa sangre era Dios mismo. Y el Espíritu Santo regresa sobre su iglesia y sobre su creyente. Y es una señal en estos postreros días de que Él pasará del hombre o de la mujer que ha aceptado la muerte de Jesucristo como su sustituto. Y el Espíritu Santo da testimonio. Tal vez usted diga, ya la he aceptado. ¿Y usted aún vive en el mundo? ¿Aún vive como el mundo? Entonces, no hay evidencia de que esa vida era para usted, hasta que esa evidencia del Espíritu Santo haya actuado dentro de su vida. Allí está el requisito de Dios, que todo hombre o mujer deberá tener esa evidencia como señal en este postrer día, cuando yo vea la sangre.
Jesús dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu, el tal no entrará en el reino. Por lo tanto, ese ha sido el programa de Dios todo el tiempo. La sangre. Fue sangre en el Antiguo Testamento, fue sangre en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento fue la química, la cual fue un tipo de la vida que vendría. Mostró que un sustituto había sido aceptado, pero el que rendía culto salía con la misma conciencia de culpabilidad con la que había entrado y ofrecido su cordero. Pero de esta otra manera, los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. La cosa está muerta. Ha pasado y usted ha pasado de muerte a vida. Y usted está vivo de nuevo en Cristo Jesús, con vida eterna. El Espíritu Santo posando dentro de usted, produciendo de nuevo la vida de Jesucristo. Pues la Biblia dice en Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios espera la hora para ver a su iglesia llegar a esa posición, sin importar la denominación, sin importar el credo, color o lo que pueda ser, en el que toda su iglesia llegue al punto de estar desplegando la señal de la muerte de Jesucristo. Un poco, dijo él, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. A ver,